Hola a todos. Como parte de la preparación para el parcial 1, vamos a seguir pues con el tema que nos confiere a este parcial. En el video anterior, pues en la asesoría anterior, vimos parte del capítulo 3 que hacía referencia a la lectura en tablas de valores experimentales de sustancias. No solamente aplica para el agua, también puede aplicar para otro tipo de líquidos, otro tipo de sustancias que están tabuladas en el texto de WARC. Hoy vamos a empezar con algo que teníamos que me hacía falta contarles del tema anterior, y es que puede pasar la situación en el que necesitemos realizar una interpolación. Entonces, interpolar significa que no tenemos tabulado el dato. En las tablas no siempre se tienen los datos completos, pues porque los datos son continuos y las tablas tienen un conjunto discreto de datos. Entonces, nosotros lo que hacemos es aproximar con una línea recta el dato que tenemos para hallar el resto de propiedades. Entonces, claro, si tenemos, en caso de tener algún dato no tabulado, cuyo valor se encuentra entre dos datos que sí lo están, se realiza esta tabla que tiene como ejemplo una temperatura T1 no tabulada. Entonces, T1 no está tabulada y la conocemos. Y una propiedad Y1 que tampoco debe estar tabulada. Entonces, tenemos otra propiedad, la presión, porque siempre debemos tener dos propiedades que conozcamos para leer el resto. Conocemos la temperatura y la presión, o la presión y el volumen, o la entalpía y la temperatura. Cualquier par de propiedades nos pueden servir para la lectura, pues digo, para realizar esta interpolación. Entonces, ¿qué es este T sub A, T sub B, Y sub A, Y sub B? La temperatura T sub A y T sub B son las que sí tenemos tabuladas en el libro, entre las cuales se encuentra T sub 1. Junto con los valores de T sub A y T sub B se va a leer Y sub A y Y sub B. Se realiza la tabla y aplicamos la ecuación de la interpolación. Se despeja para Y1 y se realiza pues la interpolación. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplito, y es que nos dicen que tenemos agua a una temperatura de 220 grados Celsius y una presión de 5 bar. Nos piden hallar su entalpía. Nos piden hallar su entalpía. Entonces, vemos en la tabla A14, y es que no tenemos tabulado el 220 grados Celsius. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos toca realizar la interpolación. Tenemos que interpolar entre los dos valores. Entonces, aquí lo hice rápidamente porque hoy nos toca ver el tema. Buscamos la parte de la tabla 14 que tenga 5 bares y nos vamos a buscar 220 grados Celsius. Vean que aquí no está tabulado. Entonces, lo que hice fue agarrar 200 y 240 como T sub A y T sub B. Y nos piden hallar la entalpía. Entonces necesitamos hallar los valores de entalpía correspondientes a 200, que están acá, y a 240. Construimos nuestra tabla de interpolación. Esta sería la que tenemos. Y aplicamos la ecuación. Vean acá, la interpolación. Esta va a ser sí o sí necesaria para el parcial. Probablemente les toque hacer alguna que otra interpolación. Entonces veanlo acá. Y finalmente se despeja H sub I. Hay otra circunstancia que nos puede pasar, y es que el profe, hay algo que dice que se llama el policía. El policía es cuando usted conoce la dirección de la pelada, pues conoce que en qué estado está la sustancia, líquido comprimido, pero hay unos datos que no están tabulados en líquido comprimido, y ahí es donde aparece el policía para guiarlo a uno a la propiedad, a la casa de la pelada. En fin, en caso de tener líquido comprimido y cuyos datos no están tabulados, pues debido a que solo empieza la tabla de líquido comprimido a partir de 25 bar o una presión
de 500 PSI, vamos a usar la siguiente aproximación a líquido saturado, utilizando únicamente la tabla A12. Digo que siendo esta la tabla de saturación en función de la temperatura, no se modificará el valor de la temperatura, lo cual es crítico para los resultados. Bueno, como explicación de esto es que para hallar ese líquido comprimido a una temperatura, a una presión mayor, siempre debe ser en la misma temperatura. La temperatura es la abuela, la que dice y dicta todas las órdenes en la casa. Entonces, la temperatura es la que va a controlar más precisamente todas y cada una de las propiedades. Entonces, esta aproximación se tiene que hacer a temperatura constante, porque si no estamos cayendo en un error gravísimo. Por ejemplo, aquí les tengo que a una presión de 20, menor a 25 bar, el volumen es función de la temperatura. La energía interna también es función de la temperatura y la entropía también es función de la temperatura. Estas F significan que son las del líquido saturado. Recuerden que el policía es para líquido comprimido. Luego, ¿qué vamos a hacer para aproximar la entalpía? Y es que la entalpía va a ser la entalpía a la temperatura dada más el volumen específico a la temperatura dada por la diferencia de presiones entre la que tenemos y la de saturación. Listo. Otra vez. A presiones menores a 25 bar, el volumen específico es igual al volumen específico del líquido saturado. No importa que estemos en líquido comprimido, vamos a hacer esta aproximación. Lo mismo pasa con la energía interna y la entropía, porque todas son función únicamente de la temperatura, cuando es menor a 25 bar. Sin embargo, la entalpía, como vimos, en su definición es la energía interna más la energía adicional que se tiene en el factor presión-volumen. Y ese sí cambia. Entonces, lo que vamos a hacer es esta multiplicación. Vamos a usar esta ecuación. Por ejemplo, tengamos agua a 15 bar y 150 grados Celsius. Nos piden hallar la entalpía. En la tabla A13 con M, la del sistema métrico con tabuladas de presión, se muestra que a 15 bar la temperatura de saturación es 198.3 grados centígrados. Debido a que la temperatura de 150 grados Celsius es menor a la de saturación, ¿qué quiere decir? Que tenemos líquido comprimido. Entonces, también debido a que la presión que tenemos es menor a 15 a 25 bar, estos datos no van a estar tabulados en la tabla A15, que es la del líquido comprimido. Y por lo tanto, nos queda que para hallar la entalpía debemos usar el policía, la ecuación que les mostré hace un momento. Entonces vamos a usar esta ecuación para poder calcular la entalpía. Nos vamos entonces a la tabla A12, la de agua en saturación. Esta es la tabla de temperatura. Entonces, como dijimos, la temperatura es la madre de todas las propiedades, es la abuela, la que manda en la casa. Entonces, como es la que manda en la casa, todo se debe hacer a 150 grados Celsius. Vamos a la tabla 12 hasta 150 grados Celsius. Vemos su presión, que esta es única para la saturación. Recuerden que para saturar un líquido se necesita tanto una temperatura como una presión específicas. No hay ninguna otra presión a 150 grados Celsius en la que se nos evapore el agua. Entonces, lo que dijimos, vemos las propiedades del líquido saturado, el volumen y el líquido. Aquí algo muy importante, y es que hay unas tablas de líquido saturado que tienen este por 10 a la 3.
Eso no significa que tengan que multiplicar por 10 a la 3 el resultado de acá. Al contrario, tienen que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Porque es este valor, el valor original sería el valor que tenemos aquí tabulado por 10 a la menos 3. Lo hacen así para no llenar de ceros pues la tabla, que sería muy incómodo de leer. Entonces, llegamos. La entalpía sería igual, a ver si puedo rayar aquí en el PDF, la entalpía. Hola, no puedo rayar. Ya sí. Quítate. La entalpía sería igual a la entalpía de líquido saturado, que sería 600. Oiga. Bueno, tocó con el mouse. A 600. Bueno, esto está horrible. 632.20 más, que esta sería la entalpía de líquido saturado, más el volumen específico, que es este de acá, 1.0905 por la diferencia de presiones. Nos decía que era 15 bar, entonces sería 15 menos 4.758. Mucho ojo, las unidades, esto está en kilojoule kilogramo y esto debería estar en metro cúbico kilogramo por bar. Entonces el bar lo deben convertir a newton sobre metro, kilonewton sobre metro cuadrado. Mucho ojo con las unidades. Entonces ya haremos algún ejercicio de ese en el OneNote donde sí pueda escribir bien, así que no se preocupen. Lo que sí es que pues, tengan claro la ecuacioncita del policía, que es esta de acá. Ahora, hemos ya en quizzes anteriores revisado si se cumple o no gas ideal en ciertas circunstancias. Sin embargo, siempre lo habíamos hecho de una manera particular, de manera cualitativa. Sin embargo, eso no es muy útil en ingeniería. Debemos hacerlo de una manera cuantificable, que realmente nos represente un número con el que se pueda comparar el comportamiento directo. Y ahí es donde entra este factor de compresibilidad Z. Es una pregunta que sí o sí les va a caer pues en el parcial. Les va a decir, eso no es gas ideal. Y pues van a tener que responder a través del factor de compresibilidad. Entonces vamos a revisar. Un gas no se puede representar con la ecuación de gas ideal con precisión, a menos que la presión sea baja y la temperatura relativamente alta. Una forma de corregir este comportamiento es entonces con el factor de compresibilidad. No solamente sirve para darnos cuenta del comportamiento o no de gas ideal, sino también para corregir la ecuación y que nos sirva como una forma de corrección de comportamiento del gas. Ese es un factor para corregir la ecuación. En fin, el factor de compresibilidad es entonces este de acá. Uy, un segundito. Es esta Z. No, me habían dicho que estaba presentando la otra cosa. En fin, ya estamos acá. Entonces, es esta Z de aquí. Excelente. Con esta Z vamos a calcular el factor de compresibilidad. Hay estas formas de calcularla, pero en general, realmente la forma debe ser Z es igual al volumen
real, específico real, sobre el volumen específico ideal. Listo. Entonces, que tengan muy claro que es una comparación directa entre el volumen que ocupa el gas. Claramente, pues, lo podemos interpretar de otras maneras. O sea, P sobre RT sería el volumen ideal, pues, dividiendo abajo el volumen ideal. Por eso es que es P por el B, que este es el real, sobre el volumen específico ideal, que sería todo esto de acá. Entonces, son formas de representarlo. Usen la más conveniente. Por ejemplo, aquí se tiene R. Recuerden que R y RU son cosas diferentes. Así que para RU deberían usar esta para poder usar la constante universal. Claramente depende directamente de qué tipo de gas se está utilizando. Por eso es que necesitamos la masa molar. O si no, que nos den un trabajo específico molar, como acá. Digo, un volumen específico en base molar. Entonces, eso respecto al factor de compresibilidad, para que lo tengan bien claro, que pues sí va a ser una pregunta que va a pasar en el parcial. Listo, sigamos. Aquí hay varias constantes de los gases y decirles que la temperatura siempre debe estar en escala absoluta cuando se usa gas ideal. Siempre escala absoluta. La presión normalmente siempre es absoluta, pero deben ser cuidadosos porque no pueden usar la manométrica ni la atmosférica. Debe ser la absoluta. Y pues el resto de propiedades que ya las conocen. La aclaración de que R es igual a RU sobre M y fuímonos. Como les contaba, el factor de compresibilidad realmente es el volumen específico real sobre el volumen específico ideal. Entonces, el volumen específico real para el caso del agua se debe leer de la tabla del estado que le corresponde. Hay algo muy importante y es en el siguiente puntico, y es que en caso de que el estado sea una mezcla en saturación, solamente debe tomarse el volumen de vapor saturado. Por ejemplo, tienen una mezcla por aquí y esto es 10% agua, 10% gas, perdón, y el resto es agüita, 90% agua. Muchos errores en el parcial es porque toman el volumen real de esta mezcla. Y es que no hay sentido en comparar el comportamiento de un gas ideal con el de un líquido, que sería el del volumen real, volumen específico real de esta mezcla. Entonces, ustedes solo van a comparar el volumen específico de este 10%. Este es el que iría acá. Uy, horrible. Bueno, ese es el que iría ahí. Solamente van a usar el del gas. No van a usar el de la mezcla, el del gas. Solamente para esto. Entonces, por aquí, el volumen específico del real de una mezcla en saturación va a ser el de vapor saturado. Mucho ojo, que probablemente les hagan esa pregunta. Finalmente, debemos tener un criterio para determinar si puede o no ser gas ideal. Entonces, vamos a ver que en caso de que el factor de compresibilidad esté entre 0.99 y 1.01, el gas se comporta como gas ideal. Van a usar siempre esta aproximación. Pues este criterio, una aproximación, si no van a usar este criterio para determinar si es o no gas ideal. Con eso es que van a responder las preguntas. Además, nos queda esta corrección. Sería la forma de usar gas ideal
corrigiendo por compresibilidad. Corrige. Gas ideal. Realmente nunca hemos usado esto en algún otro lado, pero pues ahí está para como curiosidad, la verdad. Aquí lo importante es que puedan hacerlo de definir si es gas o no, ideal o no, de forma cuantitativa. Ahora seguimos con el capítulo 5, que es el análisis de la energía para un volumen de control en régimen estacionario. Bueno, mucha charla, pero lo que vamos a hacer es conservación de la masa y conservación de la energía. Un volumen de control, recuerden, es aquel volumen que nosotros definimos como nuestro sistema. Es una región tridimensional en la que pasa todo lo que estamos analizando. Ahora puede entrar energía y masa y salir energía y masa. Lo que sí es que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Pues estamos en estado estacionario. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. No necesariamente se cumple esto porque podemos tener varias corrientes. Por ejemplo, puede pasar que tengamos una tubería. Entonces, la masa que entra a través de estas dos sería M1, M2 y sale M3. Y se cumple entonces que M1 más M2 es igual a M3. ¿Qué significa esto? Y es que la materia que está contenida dentro de nuestro sistema es constante. M es constante en el sistema. No es que no intercambie, es que el intercambio ayuda a que sea constante. Empecemos con la conservación de la masa. Lo que les estaba diciendo es que la suma de los flujos másicos que entran a nuestro volumen de control debe ser igual a la suma de flujos másicos que salen de él. Aquí lo podemos ver mejor. Y es que los dos flujos másicos que entran deben ser igual a los dos flujos másicos que salen. Listo. Además, podemos hacer un análisis de flujos de materia, y es que el flujo de materia, flujo másico, es igual a la densidad por el área por la velocidad. ¿Por qué es importante esto? Pues realmente la vamos a usar de la siguiente manera. Esto es igual a la velocidad la velocidad, y de hecho no es vectorial, es la velocidad absoluta que tiene el sistema. Entonces, esto es igual a la velocidad por el área de la tubería sobre el volumen específico, porque de este sí tenemos datos tabulados, no de la densidad, del volumen específico. Entonces, esto es lo que vamos a usar para hacer análisis de flujos de control, de flujos másicos. Tengo un ejercicio preparado de eso, así que se los voy a mostrar. Vamos a pasar directamente al OneNote. A ver, el OneNote. Listo, ya estamos aquí. Entonces, el libro, ¿dónde está el libro? Word, sexta edición. Y les voy a mostrar el ejercicio que tenía por ahí preparado. El ejercicio 5.1. A ver, para que no tengamos que copiarlo a mano. Véanlo acá. ¿Cómo se le
ponía formato a eso. Ajá. Listo. En un tubo de una caldera de 2 centímetros de diámetro interior constante, o sea que se mantiene pues, constante en la entrada y en la salida, entra un flujo másico de 0.760 kilogramos por segundo de agua a 80 grados Celsius y 75 bar. El agua sale del tubo de la caldera a 440 grados Celsius y una velocidad de 90.5 metros por segundo. Determínese la velocidad a la entrada del tubo en metros por segundo y la presión del agua a la salida del tubo en bar. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio paso a paso. Debemos empezar por definir el tipo de sistema. Entonces, esto es un sistema abierto. Flujo estacionario. Listo. Luego podemos realizar un pequeño dibujo para ver lo que se está pasando. Y es que tenemos nuestra calderita por aquí sería la tubería. Unas tuberías por aquí de agua. Y todas van por aquí hacia la otra tubería. Listo, entonces esta sería nuestra calderita. Tendríamos esto por acá. Y aquí aquí está calentando pues la caldera. Y por los tubos, ¿qué está pasando? Agua. Entonces vamos a dibujarla de azulito. Entonces por aquí está pasando el agua. Pues no necesitan hacer tanto dibujo, pueden simplemente hacer un esquemático. Pueden hacer su esquemático. No hace falta tanto dibujo, pero es para que vean qué está pasando. Entonces por aquí está pasando el agua. Y vamos a señalar con puntos el estado 1, este sería el estado inicial, y luego el estado 2. Una vez hecho el dibujito, ya sabemos qué está pasando. Entonces definimos ahora, ¿sí? Definimos los datos conocidos para cada estado. Es importante hacer esta recopilación. Entonces, sabemos que el flujo másico para ambos, pues, está en estado estacionario y es igual a m, que es igual 0.760 kilogramos por segundo. ¿Por qué mantengo este cero? Y es que, a diferencia de matemáticas, este cero sí importa, porque es un dígito de precisión. No es 700, no es 0.76, 1, 2, 3 ni 4, es 0.76, 0. Indica precisión en la medida. Entonces es importante mantenerlo. Ahora sí, en el estado 1 tenemos que la temperatura en 1 es de 80 grados Celsius. La presión en 1 es de 75 bar. Y el flujo másico, pues es el flujo másico de siempre, el que ya definimos anteriormente. Ahora en 2, ¿qué tenemos? Tenemos una temperatura 2 de
440 grados Celsius. Una velocidad 2 de 90.5 metros por segundo. Y ya. Aquí, vean, decía una velocidad de 95 metros por segundo en la salida. El agua sale. Excelente. Ahora vamos a plantear conservación de la masa. ¿Qué es lo que ya hicimos aquí arribita? Y es que M1 es igual a M2. Pero, recuerden, también lo podemos expresar como el área, que es constante por la velocidad 1 sobre el volumen específico 1, es igual al área, que es constante, por la velocidad 2 sobre el volumen específico 2. Listo. Ahora sí podemos empezar a resolver los literales A y B. Y nos piden en un inicio hallar la velocidad de entrada del fluido. Entonces, para A, tenemos que M1 es A, que es constante, por la velocidad 1, que no la conocemos, sobre el volumen específico 1. Si despejamos para la velocidad, nos queda que es igual al flujo másico, que es constante para cualquiera, por el volumen específico 1 sobre el área. Empecemos por calcularlos. El área dice que es una tubería de 2 centímetros de diámetro. El tubo de una caldera de 2 centímetros de diámetro interior, o sea, por donde pasa el agua. Entonces, si es una tubería, es un círculo. Entonces, el área transversal será pi por radio al cuadrado, que va a ser igual a pi por 1 centímetro cuadrado, o sea, pi por 1 al cuadrado centímetro cuadrado. Esto es igual, pues, a pi centímetro cuadrado por 1 metro, son 100 centímetros. Pero como estamos con centímetros cuadrados, lo elevamos al cuadrado. Lo que es igual a pi por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Ya calculamos el área. Ahora, el volumen específico 1 lo debemos leer en las tablas. Y vamos a empezar a determinar primero el estado de la sustancia. Es interesante porque hay dos formas de afrontar esto, y es decir, que a la caldera solo le entra líquido saturado. Sin embargo, nos están dando dos datos sobre la entrada. Entonces, como tenemos dos datos de la entrada, no podemos asumir líquido saturado. Entonces, tenemos que ir a leer para saber en qué estado está. Para eso vamos a leer con la temperatura. Y entonces la presión de saturación es función de saturación 1. Es función de la temperatura 1. Y esto es igual, vamos a buscar el libro. A ver, la página 480. Ya les muestro el libro. Bueno, aquí lo tenemos. Y vamos a revisar con 80 grados Celsius a ver cuál es nuestra presión de saturación. Entonces, aquí está tabulada hasta 45. Seguimos buscando en lo que queda de la tabla 50, 55, 80 grados Celsius.
80 grados Celsius. Bien. Ahora leemos la presión de saturación. Vean que es de 0.4739 bar. Entonces me voy a devolver a escribirla. 0.4739. bar. Y con esto, como la presión de saturación 1 es menor que la presión 1, entonces se trata de un líquido comprimido, porque está más comprimido que su presión de saturación. Líquido comprimido. Excelente. ¿Cómo se ve eso en el gorro, en el diagrama PV? Y es que lo que hicimos fue ir a esta línea de temperatura y ir a buscar dónde estaba nuestra presión de saturación. Entonces aquí está P de saturación. Pero nosotros lo que hicimos fue aumentar la presión. O sea, nos fuimos hasta acá. P1, porque está comprimido. Entonces estamos en la región de líquido. Excelente. No es necesario que hagan esta gráfica, es solo para que vean pues cómo está variando la presión en el borde. Ahora nos vamos a la tabla A15 a poder leer el valor de volumen específico 1. Entonces B1 va a ser función de la temperatura 1 y la presión 1. Y esto es igual, vamos a revisar a qué es igual. Esto es igual a, bueno, vámonos a la tabla 15. Nos dice que estamos a 80 grados Celsius y 75 bar. Vean que aquí la tenemos tabulada. Entonces, 80 grados Celsius y 75 bar. Ya estamos en los dos lugares que necesitamos y nos dan este volumen específico. Mucho ojo, no lo vayan a tomar directamente sin antes ver las unidades. Y es que el volumen está en metro cúbico y aquí está mal. Entonces, no está en metro cúbico gramo, está en metro cúbico kilogramo, para que lo tengan en cuenta. Metro cúbico kilogramo es esta tabla, porque vean que a 25 bar, pues no es que vaya a haber 1 kilogramo por metro cúbico, hay 1000 kilogramos por metro cúbico de agua. Entonces ahí está el error que ellos tienen en el libro. Pues es normal que se presenten errores. En fin. Nos fuimos a... Acá está. 1.0256. Vamos a anotarlo en el OneNote. Entonces, igual a 1.0256 por 10 a la menos 3 metro cúbico kilogramo. Y ya. Ya con esto podemos calcular la velocidad de entrada. La velocidad 1 es igual al flujo másico 0.7660 kilogramos por segundo por 1 sobre el área. Veanlo acá. Aquí está sobre el área. Entonces, por 1 sobre el área sería 1 sobre 4, digo pi, por 10 a la menos 4 metros cuadrados por
el volumen específico, que es 1.0256 por 10 a la menos 3 metro cúbico kilogramo. Entonces, veamos las unidades. El metro cúbico se va con el metro cuadrado. El metro cúbico, un segundo, le bajo el grosor. Ajá. Metro cúbico se va con el metro cuadrado y nos queda metro. Y el kilogramo se va con el kilogramo, nos queda el segundo. Entonces, esto es igual a 2.48 metros por segundo. Tenemos la respuesta al numeral A. Ahora, el B. Nos piden que hallemos la presión del agua a la salida del sistema. Para esto debemos calcular el volumen específico que se refiere a la salida. Vamos a hacerlo también con esta ecuación, con la ecuación de continuidad. Esta ecuación de aquí de continuidad. Entonces, M2 es igual a A por B2 sobre el volumen específico 2. Por lo tanto, el volumen específico 2 es igual a A por la velocidad 2 sobre el flujo másico. Con esto ya lo podemos calcular directamente porque tenemos todos los datos. El volumen específico 2 es igual a pi por 10 a la menos 4, esto está en metros cuadrados, por la velocidad, que es 90.5 metros por segundo, se sobreestá horrible, sobre, no sé hacer líneas, muchachos, lo siento. No sé hacer líneas rectas, va a tocar sacar la formita. A ver, sobre, a ver si ya se deja sobre, ahora sí. Sobre el flujo másico, 0.760 kilogramos por segundo. Entonces, ¿en qué nos debe dar este flujo másico? En metro cúbico sobre kilogramo. ¿Cuánto nos da? Vamos a revisar. Y es que nos da 0.03742, perdón, metro cúbico kilogramo. Con este dato iremos a buscar en tablas la presión respectiva. Pero primero debemos conocer el estado de la sustancia. ¿Qué conocemos? La temperatura. Entonces, la temperatura, vamos a revisarlo con calma. Bueno, la temperatura 2 es igual a 440 grados Celsius. Pero la temperatura crítica es igual a 374.14 grados Celsius. Esto sacado de la tabla 12. ¿Por qué sé que es la crítica? Porque es la última temperatura tabulada en la tabla de saturación. Vamos a revisarlo. Veamos que en la tabla A12, la última temperatura tabulada es la 374.14 grados Celsius. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es temperatura crítica. ¿Qué implica la temperatura crítica? Vamos a verlo en el OneNote. Entonces, la temperatura crítica, recuerden, si hacemos nuestro diagrama de gorro, de P contra V, es aquella temperatura, pongamos aquí T crítica, en la que
si mi temperatura es mayor a la temperatura crítica, inevitablemente soy un vapor sobrecalentado. Entonces llega un punto en que el agua, al estar tan caliente, es imposible que siga en estado líquido. Entonces realizamos la comparación. ¿Cómo? La temperatura 2 es mayor a la temperatura crítica del agua, entonces vapor sobrecalentado. Listo. Nos vamos a la tabla A14. Y decimos que el volumen específico, que la presión 2 es función tanto de la temperatura 2 como del volumen específico 2. Y esto es igual, vamos a revisarlo en las tablas. Esto es igual a... Bueno, aquí teníamos que buscar con mucha calma. Tabla A14. Propiedades del agua. Vapor sobrecalentado. Nos dicen que estamos a 440 grados Celsius. Veamos que en la primera está 54.851 metro cúbico kilogramo como volumen específico. A medida que aumenta la presión, vamos a ir disminuyendo el volumen específico, porque estamos comprimiendo el gas. Entonces vean que en 0.35 bar ya estoy en 9.400. Recuerden que estamos buscando que a 440 grados Celsius tengamos 0.03742 metro cúbico kilogramo. Entonces vamos a ir bajando. Todavía no, aquí tenemos 4, aquí tenemos 3, vamos a bajar más. Aquí tenemos 0.46, ya casi llegamos. Aquí tenemos 0.32, nos falta casi 10 menos. 0.15 con 20 bar. Y aquí en 160 bar tenemos 0.016. Nos pasamos de presión. No hay problema, nos vamos a devolver. A empezar aquí, 40 bar. Todavía sigue siendo más grande. 60 bar sigue siendo más grande. Y a 80 bar, véanlo, tenemos temperatura y volumen específicos, nos coincidieron. Que bueno, la verdad que bueno, porque si no hubiéramos tenido que hacer la interpolación. Entonces, vean que con un par de propiedades sabemos la presión. Nos vamos entonces a escribir en el OneNote. Esto es igual a 80 bar. No tuvimos ni siquiera que interpolar. Y con eso respondemos el numeral B. También podríamos calcular el calor añadido al agua, pero pues más adelante ya tendremos más ejercicios al respecto. Porque este solo es de conservación de la masa, no es de conservación de la energía. Bueno, hablando de conservación de la energía, vamos a hacer la conservación de la energía. Y es que la primera ley se ve modificada. Esta va a ser su primera ley de ahora en adelante. Conservación de la energía para un volumen de control. Entonces, se las explico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No necesito lápiz. Eso. Entonces, el flujo de calor y trabajo es igual a todo lo que sale, la energía de lo que sale
menos la energía de lo que entra. Entonces, revisemos un poquito más detalladamente. Los intercambios de energía que puedan pasar en un volumen de control en régimen estacionario, que son solamente calor y trabajo, que recuerden, son las únicas dos formas de transferir energía, son iguales a la energía que tiene la sustancia a la salida. Esta energía es mayormente la entalpía, la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Entonces, la energía de un fluido no solamente la entalpía, también sus energías externas, pues macroscópicas, recuerden, medibles, mensurables. La entalpía es la energía contenida adentro, microscópica, y la cinética y la gravitacional son las macroscópicas. Entonces, si hago la resta entre todo lo que sale menos todo lo que entra, soy capaz de analizar cualquier volumen de control. Esto es lo que vamos a usar pues para el primer parcial. Aquí en esta ecuación se va a basar el parcial. Sigamos. ¿Qué aplicaciones existen para esta bonita ecuación? Primero, toberas y difusores. Entonces, empecemos. La tobera es una máquina termodinámica que incrementa la velocidad del flujo másico. Sin embargo, como no todo es gratis, hay una caída de presión. El difusor hace lo contrario. Disminuye la velocidad del flujo másico a causas de un aumento de presión. Y estas máquinas siempre van a tener unas condiciones de funcionamiento. Deben funcionar de forma ideal, por así decirlo. Entonces, en una tobera y difusor ideal, no hay trabajo de eje ni variación de energía potencial. Se puede tomar el proceso como adiabático. La menor velocidad siempre es despreciable con la mayor velocidad. Entonces, pues, no hay problema con eso. Tenemos acá las ecuaciones que rigen esto. La conservación de la energía, que sería esta de aquí, y la conservación, digo, de la masa, y la conservación de la energía, que serían estas de acá. Como ven, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Y es que en la tobera la velocidad mayor es la final. V2 mayor que V1. Y en cambio en el otro es al revés, V1 mayor que V2. Entonces es por eso esta pequeña diferencia que es vital, porque es la que nos va a decir cuál es la velocidad que realmente es mayor a la otra. Mucho cuidado. Seguimos. La turbina y el compresor. Entonces, ¿qué son las turbinas? Es lo que nos da energía a nosotros de Hidroituango. Realmente, cualquier central de producción de energía, sea térmica, nuclear, hidráulica, usa turbinas para la generación de energía. Y es que el sistema realiza trabajo de eje que puede ser utilizado. Una turbina hace que a partir de la energía que tenga la sustancia, la conviertan en energía útil para otra cosa. En cambio, el compresor funciona al revés. Y es que al sistema se le realiza trabajo procedente de una fuente externa. Ustedes han visto los compresores. Hacen que el aire aumente su presión y por lo tanto ya tiene muchísima más energía que antes. Tiene las siguientes condiciones de funcionamiento. Y es que se desprecia la variación de energía potencial. El proceso, como es rápido, se puede tomar como adiabático. Y la variación de energía cinética suele ser despreciable. Aquí tenemos otra vez la conservación de la energía y la conservación, de la masa, la conservación de la masa y la conservación de la energía. Dos ecuaciones. Son la misma para la turbina y el compresor.
Y algo muy importante, y es que al compresor solo se le puede meter aire. No pueden meterle agua a un compresor porque lo dañan. Sé que suena chistoso, pero esa es la verdad. Los compresores siempre deben funcionar con gases, no con líquidos. Listo. Algo muy importante, el trabajo en la turbina es menor que cero. ¿Por qué? Porque le estamos quitando energía al fluido. Y en cambio en el compresor es mayor que cero, porque estamos aumentando la energía del fluido. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? La bomba. No es algo que explote, y es que es la bomba de agua con la que transportamos pues, líquidos. A diferencia de el compresor, a la bomba solo se le puede meter agua, porque si no la quemamos, la dañamos. Entonces, el fluido se debe tomar como incompresible y el proceso adiabático. Condiciones de funcionamiento. Se puede tomar el proceso adiabático. La variación de energía cinética y potencial suele ser despreciable. Entonces, la bomba simplemente traslada agua. Entonces vean lo que o le aumenta la presión. Vean que la energía es positiva porque aumento la energía del agua, del fluido, para ser más generales, del fluido. ¿Qué más tenemos por acá? Intercambiador de calor. Y es que hay muchas circunstancias en las que yo tengo un fluido extremadamente caliente, pero que mi refrigerante, en caso de que se toquen, podría explotar, dañar mi cadena productiva o simplemente generar gases extremadamente tóxicos, puede reaccionar. Entonces, una aplicación es el intercambiador de calor. A través de una frontera en la cual los fluidos no puedan interactuar entre sí, me refiero a interactuar químicamente. A través de esa frontera yo intercambio calor. Entonces, intercambio calor entre dos flujos másicos. La caída de presión suele ser pequeña. Entonces, si no hay ejes ni fricción, no se cambia la presión. La presión es constante en ambos fluidos. Pero no es que sea la misma en el fluido A y en el fluido B, sino que la presión del fluido B en todo el proceso es constante. Y la presión del fluido A por separado todo el proceso es constante. Por ejemplo, el fluido B puede estar a 5 bar y el fluido a 1 bar. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué más se cumple? Y es que no necesitamos que tengan mismo flujo másico para que sea estado estacionario, porque recordemos, no están interactuando entre sí, no se están mezclando. Entonces, eso es lo que representa este M sub A y este M sub B. Funcionamiento. No hay trabajo de eje, ni variación de energía potencial. Se puede tomar el proceso como un intercambio óptimo con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía no va a ser el calor que extraemos del exterior, o sea, Q es igual a cero. El flujo de calor hacia el interior es cero, pero adentro intercambiamos calor. A esto se refiere con que sea un proceso adiabático. Dentro de mi volumen de control es donde intercambio energía, no afuera. Entonces Q es igual a cero, porque Q representa el calor que está entrando al flujo másico, digo, al volumen de control. Q es el calor que se añade o se quita al volumen de control. Y yo lo que estoy haciendo es intercambiar energía entre los fluidos dentro del volumen de control. Así nos queda, pues, la primera ley de la termodinámica para este fluido, para este intercambiador de calor. Y además, el calor que se le extrae a uno es igual al menos calor que se le extrae al otro. Cuando uno gana calor, el otro lo pierde.
Por eso es esta ecuacióncita. El calor que uno gana lo pierde el otro. Por eso aquí esté menos, pues. Este es de los más complejos, así que no se preocupen. Siguiente, la mezcla de corrientes. Muchas veces yo tengo agua muy caliente y necesito refrigerarla porque si elimino el agua al ambiente extremadamente caliente puede ser perjudicial para el medio ambiente. O pues quizá la necesito reutilizar, cualquier otra cosa. Entonces, la mezcla de corrientes es la mezcla de dos flujos másicos de entrada, resultando en no solo una salida, en varias salidas podría ser. Y la presión de cada flujo másico es similar. Si no hay ejes ni fricción, no se cambia la presión. Están los tres flujos en la misma cámara. Entonces, por ende, deberían tener siempre la misma presión. Recuerden que siempre asumimos procesos cuasi estáticos, en el que podemos medir las propiedades termodinámicas en los momentos que nos interesan. O si no, en todo momento. Listo. Planteamos conservación de la masa y es que ahora tenemos dos flujos básicos que se vuelven uno. Vean que no es necesario que haya una tubería así que los condense, simplemente una entrada y una salida. Borrador. Listo. Y además vamos a ver que la suma de la energía de los dos fluidos de entrada es igual a la energía que va a tener el fluido de salida. Aquí es muy importante porque ya estamos viendo cómo es de útil las aplicaciones de los volúmenes de control. Vean que hemos pasado por muchas máquinas que se usan en la industria. Ahora, muchas veces se quiere bajar la velocidad de un fluido, quizás porque venga de un oleoducto a altísima presión. Sin embargo, si yo bajo la velocidad de un fluido, debo aumentar la presión. Y eso no lo deseo porque puede reventar mi tubería. Yo no quiero que haya un desastre. Por eso existen las válvulas de estrangulamiento. Estrangulan el fluido para que pase lentamente. Entonces, condiciones de funcionamiento. No hay trabajo de eje. Se puede tomar el proceso como adiabático y la variación de energía cinética y potencial suele ser despreciables. Entonces recuerden, quiero bajar la presión de un fluido, pero si bajo la presión aumento exageradamente la velocidad. Entonces la solución es estrangularlo. Conservación de la masa y conservación de la energía. Vean que aquí pasa algo muy interesante. Y es que el proceso es isoentálpico. H1 es igual a H2. Un proceso isoentálpico. Eso sí, como H1, la presión 2 es menor que la presión 1, eso nos va a cambiar el resto de propiedades. Pero recuerden, para la válvula de estrangulamiento es un proceso isoentálpico. Siguiente. Caldera, energía cinética y energía potencial. Dijimos que la energía cinética y potencial es despreciable, pero le vamos a poner unos límites claros a qué es decir despreciable y qué no. Entonces, primero empecemos por las calderas. A la entrada de la caldera, si no tenemos datos, el flujo másico siempre debería estar lo más caliente posible, es decir, en líquido saturado, porque debemos bombear el agua lo más caliente posible para aumentar la eficiencia. A la salida, sí o sí, deberíamos obtener vapor saturado, porque lo primero que se evapora es lo que sale. Entonces, cuando empezamos a evaporar el gas, sale como vapor saturado, porque toda el agua que tenga esa mezcla se va a ir cayendo por la tubería. Entonces, a la entrada de una caldera, líquido saturado. A la salida de una caldera, vapor saturado.
en caso de que no nos den otros datos. Y además, veamos estos límites. Si la velocidad es menor a 44 metros por segundo, es despreciable. Y si el cambio en la altura es menor a 102, es despreciable. Muy importante, cambio en la altura. No es que si estamos en Bogotá sea apreciable, no. Es que si el delta H es menor que 102 metros, es despreciable. Recuerden que la energía potencial gravitacional funciona respecto a puntos de referencia. Entonces es importante acotar que es respecto al punto de referencia. Ahora, sistema cerrado. Si no hay ningún flujo másico en el sistema cerrado, la energía interna y el volumen específico también puede buscarse en las tablas. Entonces, como en el primer parcial, quiz, digo, aplicamos primera ley, sistema cerrado y simple. W más Q es igual al cambio de energía interna. Y el trabajo cuasi estático es entonces, como habíamos visto, W igual menos P de B, menos la integral de P de B. Entonces, recuerden, si hay un sistema cerrado, no vayan a usar el análisis de volumen de control en régimen estacionario. Van a usar la primera ley en sistema cerrado. Por eso es importante definir el sistema antes de iniciar, porque con eso podemos ver qué ecuaciones utilizar. Esto es del quiz 2 y incompresible. El fluido incompresible siempre está definido para un sólido de un líquido. Entonces, las sustancias incompresibles, si va de líquido a líquido saturado, pues todo lo que esté debajo del líquido saturado es incompresible. ¿Qué quiere decir incompresible? Y es que el cambio de volumen específico es cero. Veanlo acá. Y además, C sub B es igual a C sub P, que es igual a C. El cambio de energía interna de un fluido incompresible es simplemente C de T, para que empiecen a invertir en C de T. Y luego, el cambio de entalpía también es C de T, pero la entalpía tiene algo importante y es que también incluye la energía debido al factor de volumen específico por la presión. Entonces, si cambia la temperatura únicamente, si cambia T, si solo cambia T, o sea, que dP sea igual a 0, du igual a dH. Pero si cambia T y P, du ya no es igual a dH. Vean que ahora sí estamos cambiando. Una muy importante, los cambios. U se define entonces como C de T y H C de T más B de P. Siempre van a tener valores diferentes, a menos pues de que la presión sea cero. Entonces, U es igual a C de T, perdón, M por C de T. Ya lo ponemos bien. El valor absoluto de la energía interna es igual, pues el valor de que tiene la energía interna, U es igual a M por C por T. Y H es igual también a M por C por T, pero más B por P. Esto sería el volumen, lo siento. Recuerden que estamos aquí con las propiedades grandes, con la masa, más BP. Muy importante, la energía interna y la entalpía siempre van a tener valores diferentes, pero los cambios pueden ser iguales si se da esta condición, para que no se confundan. Y bueno, ahora sí, eso es todo el tema que les tenía preparados, que es todo el tema del parcial 1. Vamos a realizar un ejercicio adicional que tengo por aquí guardado. Tengo por aquí en algún lado, entonces
vamos a ver que un ejercicio de parcial viejito que tengo por aquí, pues, de hecho se me tocó a mí, entonces vamos a verlo. Apenas lo abro y ya. Bueno, entonces, dice así el ejercicio. Agua a 100 kilogramos por segundo, 600 grados Celsius y una presión de 760 bar se lleva a través de una turbina hasta salir a 0.040 bar con una calidad del 90%. Nos piden hallar lo siguiente: la potencia en kilovatios y el trabajo de eje en kilojoule kilogramo involucrados, explicando si son recibidos o entregados por el sistema y por qué razón o razones. Y el B nos dice que los factores de compresibilidad al inicio y al final del proceso, explicando para cada uno si se cumple o no gas ideal y por qué razón. Listo. Entonces, vamos a empezar planteando qué tipo de sistema tenemos. Entonces, sistema abierto, flujo estacionario. Y muy importante, aparte de esto, tenemos una máquina termodinámica. Entonces tenemos turbina ideal. Para no tener que hacer el desarrollo desde cero, de que hubo una turbina, tiene cosas despreciables, no. Simplemente quiero que escriban turbina ideal. Entonces vamos a hacer nuestro dibujito de una turbina ideal. Una turbina por aquí, otra turbina por acá. Bueno, una tubería por acá, otra tubería por acá. Por aquí la turbina. Por aquí el ejecito. Que gira. Y por aquí el resto de la turbina. Con su salida. Listo. Entonces, por aquí hay un flujo másico que entra. Y aquí hay otro flujo másico que sale. Listo. Esta es nuestra turbinita. De hecho, podría dibujarla acá, ¿no? Eso, que gira, que gira, que gira. Listo, que gira. La turbina gira. Entonces, ¿qué tenemos en la entrada? En 1 y en una salida. 2. Una entrada, una salida. Planteamos conservación de la masa. Esto es M1 y esto es M2. M1 es igual a M2. Y de ahora en adelante lo vamos a llamar M. Y ahora, conservación de la energía. Y es que pues, es una turbina ideal. Entonces, el trabajo específico es igual al flujo másico por H2 menos H1. Me disculpan, no va esta H porque ya es específico. Trabajo específico es H2 menos H1. Listo. Ahora pues debemos hallar H2 y H1. Bueno, podríamos incluso plantearlo mejor. Y es que la potencia, para obtenerla de una vez, la potencia es igual al flujo másico por H2 menos H1. Listo.
Ahora empecemos a plantear pues lo que tenemos. En conservación de la masa, recuerden, tenemos 100 kilogramos por segundo. Y para uno, por acá empezamos, para uno, ¿qué tenemos? Que la temperatura es de 600 grados Celsius y la presión es de 160 bar. Y para el estado 2 tenemos que la presión es de 0.040 bar y la calidad, porque nos dan es calidad, es de 90%. Listo. Entonces, nos piden empezar por hallar la potencia. Entonces, pues hallemos la potencia. Y el trabajo de eje, kilojoule kilogramo. Bueno, el trabajo de eje, vamos a empezar hallándolo con W. Entonces, para el trabajo de eje, necesitamos hallar H2 y H1. Entonces, partimos de W, que es la potencia, sobre el flujo másico, que es igual al flujo másico sobre el flujo másico por H2 menos H1. Y esto es igual, ahora sí, a la que teníamos antes, W H2 menos H1. Listo. Entonces, para H1, empezamos leyendo en tablitas. Entonces, según tabla A14, la temperatura 14, no, esto no es A14. A ver, hagámoslo desde la A3 para empezar a hacerlo también con la presión, por ejemplo. Según tabla 13, los puntos, vamos a decir que la temperatura de saturación A, esto es, estamos a 600 grados Celsius. Bueno, de hecho, vean que está pasando algo curioso. Está en estado supercrítico. Entonces vamos a mencionarlo. Según tabla A12, la temperatura crítica es 374.14 grados Celsius. Y como temperatura 1 mayor que la temperatura crítica, recuerden que estamos a 600 grados Celsius, vamos a decir que se trata de un vapor sobrecalentado. Y ahora debemos ir a la tabla A14, ahora sí. Entonces, la entalpía 1 es función de la temperatura 1 y la presión 1. Y esto es igual a, vamos a buscarlo en tablas. Esto es igual a temperatura 1, 600 grados Celsius y presión 1, 160 bar. Vean que aquí tenemos 160 bar. Tabla A14, 160 bar. Y buscamos a 600 grados Celsius, 160 bar, y encontramos la entalpía, 3573.5.
Entonces, eso es igual a 3573.5 está en kilojoule kilogramo. Ahora, debemos hallar la entalpía 2. Entonces, para H2 nos dan calidad. Una calidad. Y recuerden, la calidad solo aplica para mezclas. Entonces, por lo tanto, se trata de una mezcla en saturación. O sea, nos tenemos que ir ¿a qué tabla? La de presión. Tabla A13. Y decir que H2 es igual a H sub F2 más la calidad 2 por H sub G2 menos H sub F2, que es la ecuación de la calidad. Entonces, H sub F2 es función únicamente de la presión 2, que es igual a, vamos a revisarlo, pero primero pongamos de una HG2. HG2 es función también únicamente de la presión 2. Entonces igual a, vamos a leerlo en las tablas. Listo. Entonces, tabla A13, la tabla A13 está de costado, está recostada, y vamos a leerla. Bueno, 2, 3, 4. Aquí está la tabla A13. Nos dicen que la presión 2 es de 0.040 bar. Entonces, veámoslo acá. Tenemos que buscar la presión que la tenemos por acá, 0.040, y no hace falta buscar otro dato porque estamos en una mezcla en saturación. Solamente puede existir la mezcla en saturación a 0.040 bar y 28.96 grados Celsius. Entonces no necesitamos otro dato. El dato adicional es saturación. Entalpías, vamos a hallarlas. Vean, la de líquido saturado y la de vapor saturado. Vamos, pues, a escribirlas. Entonces, la de vapor, la de líquido saturado era 121.46 kilojoule kilogramo. Y la de vapor saturado es de 2554.4 kilojoule kilogramo. Excelente. Seguimos. Hallamos la entalpía 2. Entonces, la entalpía 2 es igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad, que era del 90%, por la entalpía del vapor saturado en kilojoule kilogramo, menos la entalpía del líquido saturado, otra vez en kilojoule kilogramo. Esto ahora sí nos va a dar la entalpía real de la mezcla. Entonces, H2 es igual a, por aquí lo tengo anotado, 2311.07 kilojoule kilogramo. Ahora vamos a ver que W es igual a 2311.07 kilojoule kilogramo menos la entalpía 1, 3573.5 kilojoule kilogramo. Esta resta nos da que W es igual a menos 1262.4
.43 kilojoule kilogramo. ¿Y esto qué es? El trabajo de eje. Una pregunta curiosa, ¿por qué nos da negativo? Y es que recordemos que estamos planteando la primera ley respecto a la sustancia. Es decir, la sustancia está perdiendo 1262.43 kilojoule kilogramo de energía. Esta es la energía que se aprovecha para el trabajo de eje. Entonces, ya encontramos el trabajo de eje. Muy importante, respecto a la sustancia. Seguimos. Ahora, la potencia en kilovatio. Estamos en kilojoule kilogramo. Y la potencia, recordemos, la tenemos como el flujo másico por delta H. Ya tenemos delta H. Entonces, es igual al flujo másico, que eran 100 kilogramos por segundo, por menos 1262.43 kilojoule kilogramo. Los kilogramos se van y nos queda que la potencia es de menos 1262. Bueno, esto no es 1200, la verdad no sé ni qué número es. Menos 1.260 y menos, ay, ¿qué pasó? Ah, es por 100, es por 100, es por 100, es por 100, me equivoqué por aquí con los ceros. Ahora sí, menos 126.243 kilovatios. Porque kilojoule sobre segundo, pues es un kilovatio. Entonces, aquí respondemos al siguiente literal, que era el de la potencia. Entonces, esta es la potencia. Respecto a la sustancia. Podrían ustedes también decir que el trabajo de eje generado podría ser más 1200 y la potencia generada más 126.243. Entonces, ahora debemos responder lo otro de los literal A, y es que el trabajo, eso es recibido o entregado por el sistema y por qué razón. Entonces tenemos que dar las razones. La potencia y el trabajo de eje son entregados por el sistema. Por el sistema. Debido a que decrece la entalpía del sistema. Recordemos por qué le decimos sistema, y es que nos están preguntando que si la energía es recibida o entregada por el sistema. Los alrededores serían quienes reciben el trabajo de eje. Entonces, ponemos que H1 es mayor que H2. Pues, evidentemente, ¿no? No van a poner evidentemente, pero pues siempre vale hacer la acotación de que H1 es mayor que 2. Además, en una turbina, el fluido de trabajo entrega energía para producir potencia de eje.
Listo. Ya respondimos completamente al literal A. Ahora nos falta el B. Calcular los factores de compresibilidad al inicio y al final. Entonces, empecemos por Z1. Z1 es igual al MPV sobre RUT. ¿Qué estamos trabajando? Agua. M igual a 18 kilogramos kilomol de mamaria. La presión 1. Pues P1, B1, T1. La presión 1 es de 160 bar. El volumen específico 1 es función de la temperatura 1 y la presión 1. ¿Y esto es igual a qué? Vamos a buscarlo en las tablas. Vamos a buscarlo en las tablas. Entonces, otra vez, tabla A14. Por aquí lo teníamos marcado. Uy, ¿qué pasó? El volumen específico a 160 bar y 600 grados Celsius es de 0.2323. Véanlo acá. ¿En qué está? Metro cúbico kilogramo. 0.02323. Vamos a anotarlo. Cero punto cero 23 metro cúbico kilogramo. Bien, ¿de dónde? Habla A14. Listo. La temperatura 1, recuerden, debe ser absoluta. Entonces, es igual a 600 más 273, lo que es igual a 873 Kelvin. Los Kelvin no son grados, son Kelvin. Y la conversión es pues de mamaria. Listo. Ahora Z1, vamos a calcularlo. Z1 es igual a 18 kilogramo kilomol. Aquí me faltó poner a RU, pero bueno, vamos a poner a RU de una vez. No pasa nada, no pasa nada. RU, yo la tengo por aquí, yo usé la siguiente, y es que puse que RU era 0.08314 par metro cúbico por kilomol Kelvin. Siempre pueden ir a la tabla A1 a revisar cuál es la constante universal que más les conviene. Yo usé esta a conveniencia. Entonces vamos a ver por qué. Esperen, bueno, pongo aquí una formita para que veamos bien. Listo. Entonces, 18 kilogramos kilomol por la presión 160 bar por el volumen específico 0.02323 metro cúbico kilogramo sobre RU 0.08314 par metro cúbico sobre kilomol Kelvin por la temperatura en valor absoluto. Pues no es que sea temperatura negativa, pero es la temperatura absoluta. Muy bien, empecemos a simplificar. Kilogramo se va con kilogramo, kilomol se va con kilomol, los bar se van con los bar, Kelvin se va con Kelvin y metro cúbico se va con metro cúbico. Bien, nos queda adimensional. ¿Debería ser adimensional? No. Digo, sí, debería ser adimensional. Recuerden que es un factor de compresibilidad y es el volumen el volumen real sobre el volumen ideal. Entonces, eso sí o sí debería dar adimensional. Z1 nos da igual
a 0.9218, que es igual a 92.18%. ¿Cómo? Z1 es menor que 0.99, entonces la desviación es mayor al 1%. Por lo tanto, no se puede considerar gas ideal. Además, nos pedirán justificar por qué. ¿Por qué razón? Entonces, no se puede considerar gas ideal y además, se tiene una presión muy alta. Que podría ser 160 veces la ambiental. Lo cual impide rotundamente el comportamiento de gas ideal. Muy bien, ahora calculemos el factor de compresibilidad a la salida. Para Z2 usaremos el volumen específico de vapor saturado, pues solo nos interesa el comportamiento de la parte gaseosa de la mezcla. Listo. Entonces, vamos a empezar a recopilar los datos. Z2 es igual otra vez a M por P2 por volumen específico G ahora 2 sobre RU por T2. P2 ya la conocemos, 0.040 bar. Y ya, no conocemos más. M igual otra vez 18 kilogramos kilomol. RU otra vez 0.08314 bar metro cúbico kilomol Kelvin. Y vamos a buscar T2 y el volumen específico de vapor saturado 2. Entonces tenemos que irnos a la tabla A13, porque es la de presiones. Nos vamos a la tabla A13, la que está torcida. Esta. Entonces, aquí tenemos marcada la temperatura, 28.96 grados Celsius. Y ahora marcamos el vapor saturado, 34.800. Vean que este ya no está con 10 a la 3, metro cúbico kilogramo. Entonces, mucho ojo, la temperatura y el volumen específico de vapor saturado, no el de la mezcla, el de vapor saturado, la parte gaseosa.
Y la temperatura, recuerden, es la misma para todo el proceso de saturación. Entonces, la temperatura es igual a 28.96 más 273. Es igual a, déjenme reviso, 301.96 Kelvin. Y el volumen específico de vapor saturado 2 era igual a 34.800 metro cúbico kilogramo. Por lo tanto, Z2 es igual a 18 kilogramos kilomol por la presión 0.040 bar por el volumen específico 34.800 metro cúbico kilogramo sobre, vamos a hacer la formita, sobre, esto es 0.08314, esto está en bar metro cúbico sobre kilomol Kelvin por la temperatura 301.96 Kelvin. Todo esto nos da igual a 0.9981, que es igual al 99.81%. Y allá, y aquí podemos decir, ahora sí que se comporta como gas ideal. Debemos justificarlo. Entonces, ¿cómo? 0.99 menor que Z2 menor que 1.01, hay menos de 1% de error. Por lo tanto, se puede considerar gas ideal. Además, la presión tan baja es quien favorece este tipo de comportamiento. De tan solo 0.040 bar. Y listo. Eso sería un ejercicio. De hecho, fue el parcial que me tocó a mí. Entonces, ejercicios de este tipo, de este estilo de, miren, tienen esta máquina termodinámica, háganle cosas, hay en el trabajo, hay en el calor, hay en la temperatura, y hay en los factores de compresibilidad explicando si se cumple o no gas ideal, son el tipo de preguntas que les van a salir el domingo. Entonces, pues, estén preparados. Mucho ojo. Yo me despido. La verdad, muchas gracias a los 4 peludos que estamos acá, que asistieron. Y cualquier duda me pueden, pues, preguntar. Estoy atento. Un saludo a todos.